¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa visitando las iglesias aquí en las pantallas de su canal Plug and Play de la televisión por cable. Damos gracias al Señor por estar nuevamente compartiendo esta bendición de poder llegar hasta sus hogares. Estamos en esta jornada con el pastor Claudio Colombo Fuensalida, que ha estado realizando ciertas charlas, un seminario, o exponiendo justo en esta fecha de un tema que está bien a la palestra en las noticias, que habla de este nuevo proceso que va a vivir nuestro país, una nueva constitución. Pero vamos a conversar con él y vamos a saludar. ¿Cómo está, pastor? Gusto de tenerlos acá en Visitando las Iglesias. Gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Estamos en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, donde han estado realizando esta interesante actividad. Y bueno, estamos viviendo cambios sociopolíticos en nuestro país, en Chile, y eso es el tema que se ha estado tocando en estas reuniones. Sí, estamos frente a un cambio bastante importante, donde por todos estos procesos que se han generado en Chile, se necesita, ¿cierto?, establecer una nueva sociedad. Sí. Y el gobierno en este último tiempo ha invitado a establecer un tipo de asamblea constituyente, que es lo que se está tratando de implementar, pero para llegar a eso hay un proceso bastante largo donde el mundo evangélico se ha preguntado cómo podemos participar en esto. Sí. Y eso es lo que yo quiero destacar también, que dentro del espectro que uno se mueve o trabaja, es la primera iglesia que está tratando de preparar al mundo evangélico frente a este proceso que se tiene que vivir ya muy pronto. Y creo que es necesario que las iglesias, los pastores, los diferentes agentes sociales, sobre todo nuestros hermanos que participan ahí, puedan estar conscientes de los cambios que se están generando. ¿Y cuáles son este tipo de cambios? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, estos cambios específicamente se van a constituir a partir de la transformación que se quiere hacer a la Constitución de Chile, la Carta Fundamental, ¿cierto?, que es la que le da la identidad al país. Eso se debe específicamente a que nosotros como sociedad venimos hace ya más de 40 años, o entrando estos 40 años en un cambio de una transición política. Nosotros, esta Constitución se va a configurar en los años 80, modificando la Constitución del 25, y ese es el problema que se ha generado en torno a los diferentes gobiernos que se han establecido desde el 73 en adelante. Sí. El punto de esto es que esta Constitución se genera en un espectro de un proyecto neoliberal, donde se formó a Chile con una economía neoliberal, donde se privatiza todo, donde se establecen grandes ámbitos, ¿cierto?, de inversión, y todo lo que el Estado podía resguardar al ciudadano se va empequeñeciendo un poco más. Eso se va a unir específicamente con una democracia, un proceso democrático inacabado. Eso ha generado que hoy, desde el 2007 en adelante, comienzan a manifestarse diferentes movimientos sociales que en Santiago se van a ver muy fuertes y que van a generar que el Estado o el gobierno, ¿cierto?, entre a pensar un cambio constitucional. Eso se generó específicamente con las transformaciones que los estudiantes piden en torno, ¿cierto?, a la ley de educación, después lo que la concertación o después la nueva mayoría va a proponer para poder darle más identidad al país como un proyecto, ¿cierto?, que tiende a distanciarse del proyecto de la dictadura o del gobierno militar. Y eso, en cierta forma, nos interpela a nosotros porque ha generado el matrimonio o la propuesta de un matrimonio homosexual, la ley de aborto y otros cambios que constitucionalmente van a tener que comenzar a debatirse, y el mundo evangélico tiene mucho que decir sobre eso. Exacto. Hablamos de esta nueva situación social que está experimentando en nuestro país. Se habla también de globalización y posmodernidad. Claro, eso es lo que yo creo es lo que está también gatillando que muchos países en América Latina hayan entrado en una reforma constitucional. Perú, Venezuela, Colombia y ahora Chile. La globalización es toda esta instancia donde las fronteras de los países tienden a volverse invisibles y comienza toda una red de información, ¿cierto?, donde estamos teniendo relación, ¿cierto?, con otras culturas, donde todo lo que es tradicional o conservador comienza a entrar en un proceso de erosión. Y la posmodernidad, en cierta forma, nos instaura todo el proceso que es en torno a lo relativo. La posmodernidad es la muerte de todo relato que nos tiende a formar como sociedad y que obviamente ahí está el cristianismo, donde empieza a ser socavado esta instancia de la importancia de Dios
y comienza a instaurarse un sentimiento de malestar y al mismo tiempo de increencia frente a los valores, ¿ya? Y sobre todo la fe en Dios. Entonces eso nos pone en un problema a nosotros, que estamos tratando de hacer una sociedad que tenga valores cristianos, pero donde en este momento Dios no es necesario. Y la posmodernidad y la globalización, que no tenemos que satanizarlas tampoco, porque no es algo que se debe entender como malo, pero sí trae ciertos procesos que nos entran a cuestionar nuestros valores, sí, ¿cierto? Y nuestra perspectiva que tenemos como mundo cristiano, entendiendo que no estamos solos, que cada gobierno de turno que comienza a dirigir, ¿cierto?, un proyecto político gobierna para toda la nación y no solamente para el mundo evangélico. Pero ahí entramos nosotros a tratar de preguntarnos cuál es nuestro espacio y cómo podemos nosotros aportar en estos cambios que se van a comenzar a generar. Justamente, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál en nuestra relación justamente el evangelio justamente y la política? Es importante también tener en claro ese tema. Sí, de los años 60 en adelante, el mundo evangélico ha estado en relación con la política, ¿ya? Eso tenemos que entender, que hay una diferencia entre la política y lo político. Sí. La política tiene que ver con toda esta administración del poder que permite establecer, ¿cierto?, que el gobierno de turno implemente las transformaciones o los cambios o las leyes que se necesitan para ser sociedad. En cambio, lo político participa dentro de lo informal de la política, o sea, todo acto que tenga que ver con una relación dentro de lo social puede ser un acto político. Por tanto, el mundo evangélico, aunque en algún momento se ha establecido como un proyecto apolítico, dentro de las prácticas que nosotros hacemos como mundo evangélico o como ciudadano común, es política, o estamos dentro de lo político, ¿ya? Sí. Por ende, de los años 60 el mundo evangélico ha mostrado una cierta idea apolítica, pero ha tenido que estar también involucrado en el ámbito de lo político. Y yo creo que el elemento más fuerte que nosotros hemos visto en esta relación con lo político ha sido del 70 en adelante, cuando el mundo evangélico, frente a este cambio constitucional que se produjo, o el gobierno militar, apoyó ya todo este proceso, buscando específicamente no tanto un cambio social, sino más una legitimidad como pueblo evangélico. Eso lamentablemente no se generó. Por tanto, el mundo evangélico volvió a establecer lazos con los partidos políticos buscando un reconocimiento. Y en 1909, cuando se vuelve a cambiar la ley de culto, el mundo evangélico cesó un poco su participación en la política, pero en cambio, ¿cierto?, mantuvo específicamente una cierta polarización. Hoy día estamos polarizados dentro de lo político, sí, porque hay un mundo evangélico que se identifica con la derecha y otro que se identifica con la izquierda. Entonces, el problema para nosotros hoy día es que si nosotros vamos a estar participando en este cambio constitucional, o si nos interesa participar, ¿bajo qué prisma lo vamos a hacer? ¿Dentro de la derecha o la izquierda, o nos vamos a basar en la palabra de Dios? Que eso sería lo que nosotros podríamos aportar frente a estos cambios, es qué dice la palabra de Dios, cuáles son los principios y los valores cristianos que la revelación nos permite para ser un aporte a nuestras comunidades. Eso sería bueno que también andemos un poquito en eso, de saber cómo el pueblo cristiano tiene que actuar justamente en esta nueva constitución. Yo creo que aquí lo principal es informarse frente a estos procesos. El mundo evangélico, en cierta forma, se ha dedicado más a velar por sus propios intereses, que eso es una autocrítica que nosotros nos debemos hacer, que velar por un cambio de país. Nosotros solamente sacamos la voz cuando hay ciertos elementos que tienden a incomodarnos, pero la verdad es que dentro del ámbito social donde nosotros debemos llevar y aportar ese cambio para ser una mejor nación, hemos sido muy moderados. Estamos más centrados en temas que tengan que ver con rehabilitación, ¿cierto? Pero tampoco es una inserción social. Nosotros estamos muy presentes en el ámbito carcelario, con todo este tema, ¿cierto?, de poder rehabilitar a las personas que han caído por la delincuencia, sí, pero no tenemos tampoco la fuerza para insertarlos nuevamente en la sociedad. Entonces, los altos índices de personas que vuelven a reincidir y caen nuevamente en este proceso, ¿cierto?, de delincuencia es bastante alto porque no terminamos el trabajo. Por ende, nuestra participación en lo político a veces es bastante disimulada o bastante invisible. Yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse.
y comenzar a participar en los procesos que son, ¿cierto?, de lo particular a lo general. Por eso, por ejemplo, nosotros deberíamos estar más presentes en temas que tengan que ver con políticas municipales, los padres presentes más en las reuniones de apoderados, en los centros de alumnos, en los centros de padres, ya en diferentes organizaciones que permitan llevar adelante un cambio social, y ahí donde nosotros, con la gracia de Dios, podemos ir aportando con el conocimiento de la palabra de Dios a poder iluminar un poco este camino que se ve un poco nebuloso. Aquí hay un malestar importante, un malestar social importante, mucho odio se está acumulando. De hecho, las últimas encuestas, ¿cierto?, del Programa de las Naciones, ¿cierto?, para el Desarrollo, Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, nos van mostrando que somos un país que va caminando hacia ser un país violento. De hecho, yo soy de Santiago, y en cada marcha que se establece o que se permite termina en violencia, en desmanes. Por ende, estamos llevándonos a un país que es muy inseguro por los altos índices de delincuencia, de violencia, y ahí es donde nosotros podemos hacer un aporte dentro de la sociedad como un agente social que lleve a la paz, a la reconciliación, al amor hacia el prójimo. Y eso tenemos que estar pensando en lo que no es solamente establecer un partido político como cristianos, que no es la solución. La solución es que seamos más luz, más sal en los mecanismos donde nosotros participamos, ya sea dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras municipalidades, y todos estos elementos que podemos ser un importante aporte. Usted lo dijo muy claro, comenzar de lo más básico puede ser un punto importante. En el centro de padres, en la junta de vecinos, conversamos el otro día con el pastor Miguel, decía que él justamente participaba en el colegio de sus hijas, en las actividades, en la recreación justamente, pero cuando había que buscar una solución, algún conflicto, los padres buscaban al pastor Miguel para poner paño frío. Claro. Esa es lo que tenemos que hacer nosotros. Mostrar esa necesidad de buscar una solución y no ir a la agresión, a agredir con la palabra también. Yo creo que mostrar este carácter cristiano, estas virtudes cristianas que se van produciendo en nosotros por la obra del Espíritu Santo, es lo que va a mostrar que nosotros como pueblo evangélico podemos hacer un importante aporte. Pero para eso hay que informarse, hay que comenzar a entender este proceso, saber que sea que participemos o no, esto se va a llevar a cabo igual. Sí. ¿Ya? Y después vamos a tener que sufrir estos cambios, lamentablemente, al no haber participado en ellos. Una constitución, ¿cierto?, dura más o menos entre 50 a 70 años. O sea, si se llegara a establecer un cambio constitucional ahora, esta constitución nos va a acompañar por lo menos unos entre 50 y 70 años. Y una constitución es la identidad de un país, ¿ya? Por eso es que se quiere hacer un cambio constitucional, porque supuestamente esta constitución de los 80 no nos identifica, no nos une como país, ¿ya? Y aquí donde el mundo evangélico tiene la oportunidad, a través de sus diferentes representantes, asociaciones, ¿cierto?, ONG, comunidades, ser un aporte para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la finalidad de un buen proyecto que nos dé una buena identidad como nación. Estamos conversando con el pastor Claudio Colombo Fuenzalida de este tema importante, de esta nueva constitución. Pero para la gente que se está integrando recién a nuestro programa, ¿qué es la nueva constitución? Hagamos un recuento, un análisis justamente de eso. Ya, la constitución es un conjunto de normas y leyes que define la identidad y los procesos de un país, para definirlo así de manera muy sencilla. En los años 80 hubo un cambio constitucional. Eso se generó a partir de la Constitución del 25. En 1925 se hace un cambio para poder darle una autonomía al gobierno que estaba de turno en ese momento. El problema acá es que se ha cuestionado la legitimidad de esa Constitución. ¿Por qué? Porque se genera en un proceso donde no hay democracia. Es una Constitución autoritaria. Para muchos eso no tiene nada de importante porque la Constitución ha dado los mecanismos para que este país se pueda desarrollar. Eso es verdad, nosotros hoy día somos un país muy desarrollado, pero no es un país que promueva la igualdad social. Entonces lo que se está demandando, y eso lo podemos ver en los temas de trabajo, de educación, en los derechos sociales, es que pueda haber una igualdad, ¿cierto?, para todos los ciudadanos del país. Y para algunos, el único medio para llegar a esa igualdad o a esa equidad tiene que ser con un cambio constitucional. Y ahí están los que abogan sobre que alterar la Constitución es alterar el rumbo que el país se está llevando hace 40 años. Sí. Y otros
plantean de que solamente cambiando esta constitución ya nos permitiría establecer un país, ¿cierto?, donde todos tengamos espacio o las mismas oportunidades, ¿ya? Y ahí está el mundo evangélico, donde tiene que entender que nosotros somos parte también de esta Constitución. Estas leyes, esta Carta Fundamental nos rige a nosotros como ciudadanos, que tiene que ver cómo vamos a entender la familia, vamos a entender cómo entender la libertad, los derechos, ¿ya? El tema de la propiedad privada, todos estos elementos que nosotros en cierta forma vemos, la forma de gobernar, ¿ya? Que nos rigen hasta hoy día y que eso puede cambiar a futuro. Entonces, esos elementos nosotros, como parte de esta sociedad, no pueden ser ya desconocidos. Yo preguntaría a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, si alguno de ellos conoce la Carta Fundamental, la Constitución, si alguna vez ha leído la Constitución. Es como lo que pasa en nuestras iglesias. Yo no puedo ser miembro de una iglesia si no sé cuáles son los estatutos que rigen esa iglesia. Sí. Si yo voy a una iglesia o participo en una iglesia, tengo que saber cuáles son los estatutos, porque eso es lo que me enseña a mí a entender qué es lo que cree la congregación donde yo estoy, ¿ya? Y cómo es la forma de organización. Por ende, la Constitución a nosotros también nos enseña, nos muestra cómo es la forma y la manera en que este país se conduce. Y si eso se altera y si eso se cambia, obviamente va a cambiar la forma de gobierno y de país que tenemos. Esto usted lo decía también como una oportunidad para el pueblo evangélico. Es una oportunidad porque nosotros estamos defendiendo y defendemos la vida, ¿ya? Defendemos la familia. Por ende, todas estos cambios que se han generado a ciertos elementos de la Constitución, sobre todo la oportunidad de matrimonios homosexuales, esta instancia que se quiere aprobar una ley de aborto y todos estos elementos, ¿cierto?, se pueden frenar, se pueden reelaborar si nosotros tenemos una participación más activa dentro de lo político, ¿ya? Creo que la respuesta no es solamente cada vez que aparezca una ley que a nosotros nos incomode o que entendamos que es contra la voluntad de Dios, salir a protestar, sino que tenemos que tener una continua participación, ¿ya? Ser un aporte continuo a estos cambios o a esta manera de reflexionar el país que queremos. Creo que somos muy reaccionarios y no reflexivos. No estamos reflexionando el país en que estamos, hacia dónde nosotros podemos aportar para guiar este país, sino que continuamente estamos siendo netamente más reaccionarios. Y creo que si nosotros comenzamos a participar acá y entender que el reino de Dios es más que solamente la iglesia, porque aquí hay una cosa fundamental: la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia está dentro del reino de Dios. Y todo lo que nosotros nos involucra como ciudadanos también es parte del reino de Dios. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos cambiar nuestra lógica de ver y de participar en esto de lo social. Amén. Estamos junto al pastor Claudio Colombo conversando justamente de estos nuevos cambios sociales que se vienen para nuestro país, esta nueva Constitución. Hacemos un alto, ya regresamos en Visitando las Iglesias. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, en un nuevo espacio compartiendo junto a ustedes y en compañía del pastor Claudio Colombo Fuensalida, que está dictando una serie de charlas en el templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con respecto a esta nueva constitución, este nuevo proceso que va a vivir nuestro país. Pastor, ¿qué significa la politización que está viviendo nuestro Chile? Bueno, esta politización, a partir de los expertos, se ha establecido en torno a que hay hoy día una aparición de diversos actores sociales. Estos cambios que nosotros estamos viviendo como sociedad y que fuertemente se ve en la región metropolitana, no sé si en las regiones ha sido tan masivo, pero por ejemplo las marchas estudiantiles han convocado a estudiantes a marchar en diferentes capitales regionales, sí, y eso ha mostrado la unidad del movimiento estudiantil. Entonces, este proceso de politización, en primer lugar, se entiende como una pugna de actores, ¿ya? O sea, hay una diversidad de actores sociales que han propuesto un cambio a la sociedad chilena. Ahí tenemos que ver el grupo de estudiantes, de trabajadores, las minorías sexuales, sí, que es un tema que nosotros no hemos visto la participación política que ellos han podido lograr en estos últimos 30 años. Los movimientos de las minorías sexuales comienzan a aparecer públicamente ya a partir del año 90. Una vez entrada la democracia, estos grupos se toman un poder, se toman una representatividad tan fuerte que han logrado avanzar en su agenda de una manera impresionante. Sí. Y eso se ha debido a que se han podido organizar bien como movimiento social.
este cambio de politización, este cambio general que el país quiere experimentar y está experimentando, se debe específicamente a la organización de los movimientos sociales, ¿ya? Movimiento ecologista, movimiento estudiantil, decía yo, las minorías sexuales, de trabajadores, y así sucesivamente han podido establecer en la agenda de Estado del gobierno ciertos índices o ciertos elementos que se han obligado a discutirlo. Sí. ¿Ya? Y ahí yo tengo que hacer también una breve reflexión sobre el mundo evangélico. ¿Cuáles son los temas que nosotros hemos podido agendar dentro del Estado para poder discutirlo? Y que no solamente sean algo que nos beneficien a nosotros, sino que beneficien a todo el país. Es una apertura, es un proceso que no sabemos cuándo va a terminar. Sí. Algunos dicen que se inicia una vez que comienza este nuevo proceso constitucional, que debe partir con un plebiscito. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Para que se establezca este cambio constitucional, tiene que haber un plebiscito donde se nos va a preguntar a nosotros como ciudadanos si queremos un cambio de constitución o no. Para eso tenemos que saber qué dice la Constitución. Y saber si este cambio nos beneficia o nos va a perjudicar como ciudadanos. Tenemos que entender si esta Constitución necesita un cambio o una reformulación, porque también puede dejarse la Constitución e ir reformulándola, ir haciéndole ciertos cambios, o necesariamente es una Constitución nueva. ¿Ya? Entonces es un proceso que no sabemos. Se va a expresar de forma heterogénea, de diferentes formas, porque hay diferentes métodos que se pueden usar para hacer un cambio constitucional. Se puede convocar a un grupo de expertos, se puede establecer que el Congreso haga este tipo de cambio, o específicamente como lo proponen los que están a favor de una nueva constitución, de una asamblea constituyente, es que la misma ciudadanía nombre ciertos delegados, ciertos representantes que participen en este cambio constitucional. Si fuese así, si fuese una asamblea constituyente, deberíamos nosotros saber qué líderes evangélicos ya deberían estar presentes en esta asamblea constituyente, siendo actores y aportes a este cambio constitucional. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los personajes en el mundo evangélico, los pastores o hermanos que nos representan. Y no solamente que nos representan, sino que tenga expertise en poder hacer un aporte para este proceso político. Me viene a la mente un grupo de jóvenes justamente de Villarrica, que también se llamó la INJUV, a hacer una asamblea constituyente, y ellos dijeron, nosotros como cristianos evangélicos tenemos que tener representantes allí. Se unieron y la mayoría de esta asamblea son cristianos. ¿Es lo que tenemos que hacer? Sí, tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que dentro de nuestras iglesias hay gente, hay hermanos nuestros, buenos hermanos que tienen vocación política, tienen una vocación de servicio público. Sí. Y que tenemos que darle el apoyo, la orientación, capacitarles, ayudarles a mostrar, ¿cierto?, cuáles son nuestros intereses como mundo evangélico, para que ellos, en el momento en que puedan ocupar estos espacios, reflejen realmente los intereses cristianos que a nosotros nos importa poder dejar plasmados en estos procesos. Y yo creo que ahí hay un tema que tenemos que nosotros equilibrar. Uno es el tema de la palabra de Dios, porque debe ser gente que entienda, conozca y interprete bien la palabra de Dios. Y segundo, que realmente tenga una intención, ¿cierto?, de reflexionar y dialogar. Porque aquí no se trata de imponer una posición evangélica, porque el país no va a ser un país evangélico por una constitución evangélica. ¿Ya? Es como la utopía de decir, si nuestro presidente es evangélico, nuestra nación es evangélica. ¿Ya? No es así. ¿Ya? Si nosotros vamos a estar presentes en este proceso, ¿cierto?, de la nueva constitución, tenemos que saber que es para una representación de todos los chilenos. Sí. Y por eso hay que buscar personas que tengan ese equilibrio, de entender que nosotros como mundo evangélico podemos ser un importante aporte a partir de los principios bíblicos y cristianos, pero también tenemos que entender que hay que darle espacio a todos. Exacto. Los que quieran dialogar frente a este proceso. Sí. Usted hacía mención a todos estos movimientos sociales que se han levantado en nuestro país. ¿Qué pasa con el mundo evangélico? Una apreciación, estamos muy silentes, estamos muy encerrados en nuestra iglesia, enfocados a lo mejor en otras cosas. Se levantó el movimiento estudiantil. ¿Por qué no se puede levantar un movimiento evangélico? Importante pregunta. Creo que eso es lo que nosotros hemos tratado de conversar en estas sesiones. El mundo evangélico en Chile comienza a través de dos grandes movimientos. El movimiento pentecostal y el movimiento de santidad. Sin desconocer el aporte de las iglesias históricas que llegaron a Chile, ¿cierto?, a principios del 1800.
Pero los que van a ser actores sociales en este cambio social van a ser las iglesias pentecostales específicamente, porque son las que más van a crecer en Chile, y ciertas iglesias que son hijas del movimiento de santidad. Ahora, cuando las iglesias comienzan a nacer con esta fuerza, ¿cierto?, en el mundo evangélico en Chile, se articulan como movimientos. Por eso se habla del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal del año 1909 al 1930 creció exponencialmente, se triplicó de una forma increíble, se extendió hacia casi todo el territorio nacional. Pero ya del 30 en adelante, esta iglesia pentecostal, o el pentecostalismo en general, comienza un proceso de institucionalización. O sea, se vuelve institución. Y toda la fuerza del movimiento ya comienza a bajar, a desmoronarse. Porque nos interesó más la institucionalidad que seguir gestando un cambio o ser agentes de cambio en la sociedad. Entonces, la solución que yo veo es que nosotros tenemos que comenzar a flexibilizar nuestras institucionalidades y volver a recuperar esa fuerza de movimiento que tuvimos en algún momento. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es la virtud de nuestro movimiento? Que no es un movimiento violento, que no es un movimiento contestatario solamente, sino reflexivo y crítico, y que es un movimiento que busca la unidad. Entonces, eso sería, en cierta forma, bueno, y obviamente llevar los principios de Cristo a todas las personas. Y eso sería lo que nosotros tenemos como cualidades importantes que rescatar. El problema es ese. El problema es que hemos dejado de ser un movimiento. Y que las nuevas generaciones que han entendido este cambio, donde nuestro origen es ser un movimiento de transformación, no se le está dando los espacios, sino que la institucionalidad tiende a coartar, tiende a frenar estos movimientos que se han generado espontáneamente. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que tenemos que recordar un poco cómo nosotros iniciamos, cuáles fueron los cambios que tuvimos. De hecho, un pequeño tema sobre cómo hoy día la sociedad nos ve. Según la encuesta de Adimar en el año 2013-2014 y esta nueva encuesta en el 2015 del PNUD, la Iglesia Evangélica, desde abajo hacia arriba en esta encuesta, es la cuarta institución menos confiable para la opinión pública en el país. Están los empresarios, están los políticos, están los partidos políticos y después están las iglesias evangélicas, como una de las instituciones donde la sociedad no nos ve con confianza, no nos ve, ¿cierto?, como una instancia donde ellos puedan depositar ya sus inquietudes. Y estamos por debajo de la Iglesia Católica. Entonces hoy uno tendría que entrar a pensar, si nosotros estamos en esa situación donde la gente no nos ve como una institución de confianza, tendríamos que preguntarnos por qué. Quizás porque somos demasiado herméticos, sectarios, quizás porque estamos pensando en nosotros mismos y no pensando en un tema de país. Es interesante, un tema que daría para mucho. Yo lo preguntaba porque, claro, se habla de que Chile para Cristo, hay un himno que se canta en todas las iglesias pentecostales, sobre todo, que se habla de Chile para Cristo. Queremos un Chile para Cristo, pero ¿qué estamos haciendo para que Chile sea para Cristo? Yo creo que en ese aspecto del Chile para Cristo estamos siendo un poco egoístas, porque queremos un Chile no cristiano, sino un Chile evangélico. Y evangélico denominacional, porque queremos que las denominaciones sean las que gobiernen y no el ejemplo de Cristo, en cierta forma. Entonces, en ese caso yo creo que nosotros nos hemos vuelto una religión proselitista, ¿ya? Y no una comunidad de transformación. No nos interesa transformar, sino hacer proselitismo. Y eso es lo que la sociedad hoy día, frente a este proceso de globalización, de posmodernidad, ¿ya?, lo rechaza porque no estamos mostrando a Cristo, sino que estamos haciendo proselitismo. Y no podemos hacer, así como se hace proselitismo político, nosotros no podemos hacer proselitismo religioso. Creemos que tenemos que permitir que la cultura sea transformada por los valores de Cristo, pero que siga siendo cultura, ¿ya? Nosotros queremos implementar a veces nuestra visión no dejando espacio a la identidad nacional, por ejemplo.
Eso pasa mucho con los pueblos originarios, Sí. ¿ya? Que nosotros queremos a convertir a las comunidades mapuches, pero apartándolo de sus raíces, apartándolo de su cosmovisión cultural. Y eso pasa también en las ciudades. Nosotros queremos convertir, ya, pero netamente imponiendo nuestra visión denominacional. ¿Ya? Denominación específicamente, porque inclusive en eso tenemos pugna. Claro. El evangélico el que usa corbata o el que no usa corbata, el evangélico el que se corta de tal forma el pelo o no se corta el pelo de esta forma. Entonces vamos haciendo estereotipos de evangélico y eso lo hemos también impuesto en la sociedad civil. Ahora, el problema que hoy día se genera en Chile, y que es algo que los pastores no han visto, o las iglesias no han visto, es la gran cantidad de inmigrantes que están llegando. Hoy día nosotros somos un país multicultural, tenemos diferentes comunidades que están creciendo. Obviamente desde los años 90 la comunidad de nuestros hermanos peruanos, bolivianos, colombianos que están llegando muchos. Y hoy día, no sé si en regiones, pero en Santiago hay mucho haitiano. El gran problema es esto, que es un estudio que nosotros estuvimos haciendo, que muchas de estas comunidades están haciendo iglesias de hermanos peruanos, de hermanos bolivianos, de hermanos haitianos y no participan dentro de nuestras iglesias. O es muy poco el inmigrante que se siente incluido dentro de nuestras comunidades. Incluso tuve una experiencia hace poco en Santiago, justamente donde en la mañana una iglesia evangélica le facilita el templo a un grupo de haitianos, pero sería mejor que estemos todos juntos, ¿no? Compartiendo el culto. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué el inmigrante que viene buscando un refugio, que inmigra por temas políticos, por temas económicos, a veces por peligro de su vida, viene a un país a refugiarse, a trabajar? ¿Por qué una persona que llega a nuestro país no se congrega en una iglesia, sino que hace su propia comunidad? Uno puede decir, bueno, porque hay, claro, una por su lengua o por temas culturales, pero específicamente es porque nosotros nos hemos creado espacios. De hecho, uno puede revisar las páginas en internet de las iglesias más grandes o de los movimientos cristianos. No hay ningún ítem para inmigrantes. No hay ninguna pastoral para inmigrantes. No hay ninguna invitación para inmigrantes. No hay ningún trabajo para inmigrantes. ¿Ya? Entonces, eso es parte también de las políticas públicas. Eso es parte también de lo político. Y fíjense que hay otros movimientos que ya nos llevan adelantado este proceso. Y el mundo evangélico siempre está más interesado en sus propios problemas, en sus propias inquietudes, más que entender que estamos insertados en un mundo que necesita de Cristo. Sí, claro. Y que solamente nosotros llevando a cabo esta tarea podríamos ser un actor social muy importante para el cambio que se está generando en el país. Una pregunta, ¿es necesaria esta nueva constitución en nuestra iglesia? La verdad es que para algunos ese es un debate que tenemos que ver. Esta nueva constitución para algunos es solamente un tema político, porque esta constitución fue formada en un periodo, ¿cierto?, autoritario. Necesitamos una nueva constitución en un periodo democrático. Es aquí donde nosotros debemos investigar, informarnos, escuchar a los expertos. Yo no soy abogado, yo tengo una profesión de cientista social, pero aquí es donde hay que discutir sobre qué elementos podemos mantener en la constitución o si necesariamente hay que transformarla. Y si la vamos a transformar, en qué aspectos nosotros podríamos hacer un aporte y en qué aspectos nosotros deberíamos opinar. Obviamente no vamos a poder opinar de todo de lo que la Constitución se plantea, pero sí hay ciertos ítems que debemos nosotros ser y tener una propuesta como tal. Una propuesta no denominacional, no, ¿cierto?, proselitista, sino una propuesta del reino de Dios que beneficia a todos los que participan de este país. ¿Y cómo podemos participar? ¿Cómo el pueblo evangélico puede participar en este proceso? Yo creo que aquí va a ser una cosa importante. Si se hace este plebiscito y donde el mundo, ¿cierto?, no solamente evangélico, sino la ciudadanía se muestre a favor de un cambio constitucional y vote sí, ese es el primer paso para comenzar a establecer cómo se va a llevar a cabo este proceso, ¿cierto?, constituyente, o esta asamblea constituyente, o la forma que se va a elegir para hacer este cambio constitucional. Sí. Lo que se propone es la asamblea constituyente, pero no es la única opción. ¿Ya? Si llegase a comenzar este proceso, es aquí donde nosotros ya tenemos que tener desde antes personas que puedan ser postuladas, que puedan ser ciertos representantes del mundo evangélico. Pero eso no es todo, porque uno podría decir, y si yo no participo de eso, entonces yo no tengo nada que opinar. Pero usted tiene muchos espacios para aportar en el ámbito de lo político. Yo le diría,
sea un aporte en su comunidad, participe en la junta de vecinos, participe en los centros de padres, participe en los centros de apoderados, participe en las organizaciones estudiantiles, a los estudiantes. No se margine de eso, usted sea un participante y en eso hacer un aporte también desde la perspectiva cristiana. Muchos evangélicos, claro, temen cuando le dicen política, piensan que, claro, hay que decirlo, corrupción, todo eso que hemos estado viendo este último tiempo. Pero política es más allá. Es todo lo que involucre, ¿cierto?, esta red y esta instancia colectiva de la sociedad. Claro. Y yo puedo ser un gran aporte. Yo creo que en nuestras iglesias evangélicas hay personas que pueden ser un importante aporte. Como ustedes, lo que están hoy día haciendo, ¿cierto?, este tema comunicacional, ¿cuántas personas pueden hacer un aporte en este ámbito de lo político, en los diferentes ámbitos en que se están desarrollando? Entonces yo creo que nosotros tenemos que salir de esta burbuja de lo apolítico, sabiendo que esto apolítico en cierta forma nos va a generar un problema en el futuro. Y que otra cosa, reconocer que hay hermanos y hermanas nuestras que quieren participar. Sí. Hay que crear los espacios, hay que apoyarles, hay que guiarles y no coartar esta oportunidad que nosotros tenemos. Esto es muy distinto a militar en un partido político. Sí. Yo no estoy llamando a que militemos en partidos políticos, estoy llamando a que seamos actores de la ciudadanía y actores sociales en los espacios que tenemos nosotros y que pueden hacerse sin ningún problema. Hay mucha gente que a lo mejor le va a interesar esto de querer participar de esta asamblea y querer ser un líder, pero tenemos que llevar buenos líderes también, que es muy importante. Personas con una claridad, yo creo principalmente, ¿cierto?, bíblica, ¿ya? Que sea gente que pueda dar una opinión desde la perspectiva bíblica, ¿ya? Personas también tolerantes que puedan dialogar con los otros sin tratar, ¿cierto?, de atacar ni producir conflictos, sino escuchar, porque aquí, vuelvo a decir, es un tema para la ciudadanía en general, ¿ya? Por ende, necesitamos personas que tengan cualidades en el diálogo, que tengan cualidades en el estudio de la palabra de Dios y sobre todo que tengan un cierto ámbito representativo. Y yo creo que hay dentro del mundo evangélico ámbitos representativos, pero no politizados. Hoy día hay movimientos que buscan ser representantes del mundo evangélico ante el Estado, que no voy a nombrar ninguno, pero que están netamente politizados, o desde la izquierda o desde la derecha. Esas personas no nos representan. Lo que nos representan son personas que temen a Dios y que quieren hacer un aporte al país desde la palabra de Dios. Conversamos con el pastor Claudio Colombo, hacemos un alto, ya regresamos. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando con un tema importante junto al pastor Claudio Colombo Fuenzalida. Estamos hablando de la importancia de la iglesia evangélica y la política. Comentábamos fuera de micrófono que hubo un candidato evangélico a la presidencia en algún momento. Sí, en el año 95 inclusive se formó un partido político, la Alianza Cristiana Nacional, que fue un brazo político que impulsó dos reformas. La primera fue la ley de culto y la segunda fue apoyar la iniciativa de un pastor que se postuló como candidato presidencial. Lamentablemente eso no llegó a un buen fin, y yo creo que no lamentable sino positivamente, porque después se entendió que el candidato presidencial evangélico no tenía ningún programa para ofrecer al país, sino que él quería ser presidente, ¿cierto?, para, no sé, evangelizar el país, pero no tenía un proyecto político. Eso obviamente generó que no hubiese mucho apoyo. Y el partido de ese momento que apoyaba al candidato, una vez que se dio cuenta, generó toda su fuerza para apoyar a Joaquín Lavín, que en ese tiempo estaba como candidato también presidencial. Entonces era como una cosa que no se entendía. Y después este tema político, este partido político evangélico, se dedicó a sacar la ley de culto que fue en 1909 ya aprobada. Una vez de eso, terminó, ¿cierto?, de seguir haciendo algún tipo de proyecto y quedó en el olvido. Eso nos dice a nosotros varias cosas, que cada vez que nosotros hemos incursionado en la política, el mundo evangélico siempre ha sido por temas nuestros, nunca por temas sociales. ¿Ya? Y ese es un gran problema, porque la historia no olvida. Y cuando alguien hace una revisión histórica del tema en relación entre la iglesia y la política evangélica, específicamente la iglesia evangélica, nos damos cuenta de que nosotros no hemos tenido una apertura
para poder, a través de nuestra fuerza, ¿cierto?, de agente social, de cambio social, querer inmiscuir a todos, sino que siempre ha sido más o menos para nuestro propio beneficio. Pastor, hemos conversado y delante tocábamos un punto bien importante que decíamos, claro, tenemos que activarnos como iglesia evangélica. Comentábamos también que, claro, y no está mal, que sabemos que Cristo viene pronto y por su iglesia, pero nos quedamos mucho con eso, Cristo viene pronto, y creemos que porque viene pronto, terminó nuestro trabajo en la tierra. Yo pienso que debe ser lo contrario. Sí, yo creo que ahí está el tema que hemos malentendido en torno a la teología. Porque nuestra misión obviamente es ser sal y luz del mundo. Y eso no se resta en torno a la parucía o a la venida de Cristo. ¿Ya? Nosotros debemos seguir trabajando para transformar este mundo, ya desde el punto de vista de la palabra de Dios, y no quedarnos en Jerusalén. O sea, es como lo que pasa, ¿cierto?, en el capítulo 7 y 8, ¿cierto?, del libro de los Hechos, donde la iglesia está centrada en Jerusalén y tiene que venir una persecución para que comience a llevar a cabo la tarea evangelizadora. Nosotros nos hemos quedado en nuestra propia pasividad, entendiendo que Cristo viene pronto, y hace 30 o 40 años atrás no se le permitía a los jóvenes que estudiaran, porque Cristo venía. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a preparar si Cristo viene? ¿Ya? Y eso generó que hasta muy tarde, recién hoy día, tengamos las primeras generaciones de evangélicos que han entrado a estudios superiores. Porque anteriormente no era importante que el cristiano estudiara porque Cristo venía. ¿Ah? Entonces eso ha generado que hoy día recién, hace algunas décadas, tengamos un 48% de hermanos que han terminado su cuarto medio de estudio. Un 48% de cristianos hoy día tienen su cuarto medio rendido. Sí. Y un 32% de cristianos en el país tienen enseñanza superior. Eso es un gran logro porque nosotros hemos cambiado, hemos ido movilizándonos socialmente a mejores oportunidades y otros espacios también, ¿cierto?, como presencia evangélica. Pero aún sigue el tema de que hay muchas personas que no permiten que esto que avance porque hay un mal entendimiento, ¿cierto? No se ha entendido bien el proceso de la venida de Cristo. Cristo viene, lo esperamos, esa es nuestra realización, pero no quiere decir que eso nos aísle o nos separe de nuestra misión de ser luz y sal en el mundo. Es necesario que salgamos a predicar. Es necesario que salgamos a predicar. Y que prediquemos con nuestros actos, con nuestra... Y ampliar el espectro de cómo nosotros vamos a evangelizar. Podemos evangelizar en el ámbito de lo social, podemos evangelizar en el ámbito de lo cultural y no solamente en el ámbito, ¿cierto?, de la evangelización tradicional. Yo soy de la iglesia pentecostal, nací en la iglesia pentecostal, 3 generaciones del mundo pentecostal en mi familia y yo soy de los que predican en la calle y todo. Y creo que eso se debe hacer, pero creo que también nosotros podemos hacer un aporte en lo cultural. Y tenemos muchas virtudes, muy buenos músicos, ¿cierto?, gente que tiene mucha expertise en el arte. Y eso podría ser un aporte de transformación en nuestras comunidades. En lo social también hay gente, psicólogos, cristianos, hay gente que tiene abogados que prestan servicios para evangelizar de esa forma. Yo creo que esos son los elementos que el Señor hoy día nos ha permitido poder alcanzar como iglesias y que tenemos que darle el espacio y las oportunidades necesarias. Eso genera también dentro de lo político una transformación social. Eso es lo que en cierta forma debemos hacer como mundo evangélico, sin olvidarnos obviamente de lo fundamental que es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ser parte de eso. Eso es la lógica que nosotros podemos mostrar como una lógica distinta. Porque hoy día lo que nos plantea la globalización, la posmodernidad, es el tema del consumo. Todo se vuelve consumo, todo se vuelve exitismo, todo se vuelve competitividad. Sí. Y nosotros lo que podemos hacer es estar y mostrar una cara distinta en estos procesos. Mostrar que nosotros lo hacemos por amor al prójimo, que lo hacemos porque Dios nos invita a amar a nuestro prójimo, porque podemos, ¿cierto?, entender que en eso podemos contribuir al que sufre. Entonces la teología política, en cierta forma, involucra eso. La teología política es una teología crítica que ve cuáles son los elementos que generan desigualdad, que generan sufrimiento, que generan, ¿cierto?, en cierta forma, injusticia, y se opone frente a eso desde la palabra de Dios, ¿ya? Y no solamente
lo hace de una forma reflexiva, sino que también desde la praxis cristiana. Y nosotros eso es lo que tenemos que empoderarnos de esta realidad, de que hemos hablado mucho, hemos reflexionado bastante, y lo que tenemos que hacer ahora es actuar. Hay 3 puntos importantes: ver, juzgar y actuar. Nosotros hemos visto la realidad de Chile, la hemos juzgado porque nuestros púlpitos son bastante, ¿cierto?, explícitos en lo que pasa en nuestra realidad, del pecado que se comete hoy día y muchas cosas. Pero ahora nos falta actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer un cambio dentro de nuestras sociedades? Y eso es lo que tenemos que comenzar a organizarnos. Este proceso político se va a seguir desarrollando. El elemento, ¿cierto?, mayor que podemos alcanzar es este cambio constitucional, si es que se da. Y si no se da, igual podemos seguir trabajando en lo político. El punto es esto, que estos espacios que hemos cedido continuamente, porque no nos interesa, es un momento en que tenemos que comenzar a recobrar a partir de nuestros hermanos y hermanas que están interesados en hacerlo. Hay gente que su única aspiración es predicar en el púlpito. Bien, se siente el llamado, hágalo. Pero hay otra gente que siente el llamado de Dios a trabajar en las poblaciones, a trabajar, ¿cierto?, en las comunidades, a trabajar con los jóvenes, en las cárceles. También démosle el espacio, porque eso también es obra de Dios y palabra de Dios. Continuamos junto al pastor Claudio Colombo, conversando de este importante tema que es la Constitución. Pero es importante tener claro, pastor, cuál es el aporte del pueblo evangélico. ¿Cómo puede aportar en esta Constitución? Bueno, si se llegase a establecer este proceso constituyente, nosotros vamos a ser actores dentro de este cambio constitucional. Aquí lo importante es que no vamos a estar solos. Obviamente, si se establece una asamblea constituyente, que es el mecanismo que se está buscando que se apruebe, porque hay varios más que yo les explicaba, van a haber diferentes delegados o representantes de los diferentes movimientos sociales y de los diferentes estamentos, ¿cierto?, que quieren ser parte de este cambio. Dentro de eso vamos a estar nosotros, el mundo evangélico. ¿Desde dónde nosotros podemos hacer nuestro aporte? Porque obviamente vamos a entrar en un debate sobre qué es lo que se debe cambiar y lo que no se debe cambiar. Y ahí van a haber temas que para nosotros son sensibles, sobre todo el tema de la familia, ¿cierto?, el tema de cómo entender, ¿cierto?, los derechos humanos, los derechos sociales. Y ahí donde el mundo evangélico tiene la oportunidad de, a partir de la sabiduría de la palabra de Dios, a aportar frente a 2 temas que nosotros estamos un poquito carentes hoy día dentro de todos los procesos que se han generado: el tema moral y el tema ético. Nosotros podemos establecer estos parámetros o estos cambios dentro de un buen reglamento de la moral, apelar a que estas nuevas leyes o estos nuevos cambios que se van a generar sean transparentes, sean correctos y estén apegados a los principios de la moral, ¿ya? Dentro de nuestro aporte, obviamente, una moral que esté iluminada por la palabra de Dios. Sí. Y segundo, es el tema ético. La palabra ética viene de ethos, que es el lugar donde nosotros convivimos, la forma en que nosotros vamos a convivir. Por tanto, el elemento ético es establecer una opinión, establecer un principio que nos permita convivir de una buena forma. Y el mundo evangélico tiene la oportunidad de poder mostrar a través del consejo de la palabra de Dios los principios que nos permiten hacer una buena familia, cuáles son los principios que definen un buen ciudadano, sí, cuáles son los principios que permitan definir una buena justicia, ¿ya? Un buen derecho. Todos estos elementos el mundo evangélico va a poder ser un aporte, ¿ya? Pero para eso ya debemos estar pensándolo nosotros hoy día, cuando llegue ese momento, en cómo vamos a direccionar estas propuestas, ¿cierto?, estos aportes frente a estos cambios que se van a generar. El tema de la vida es muy importante. Nosotros cómo entendemos el valor de la vida frente a esto. Entonces, todos esos elementos, ¿cierto?, van a hacer el aporte que nosotros vamos a poder estar generando ya a estos cambios, si es que comienzan a generarse este proceso constituyente. Es importante que estemos alerta, que estudiemos justamente de este tema y que podamos ser partícipes, pastor. Para cerrar nuestro espacio, una conversación amena y de este tema tan importante, el saludo para la gente de la zona y también su mensaje para aquellos. Bueno, yo agradezco la invitación
que me han hecho para venir a Villarrica. La verdad han sido un momento muy importante. Creo que esto es un principio de un diálogo como mundo evangélico que debemos tener y creo que no debe terminar. Debemos seguir dialogando, pensándolo. No piense que por no estar en un partido político nosotros no debemos tocar estos temas. Son parte de donde estamos situados en la iglesia. ¿Ya? Estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, estamos en esta sociedad y tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre qué tipo de país queremos nosotros alcanzar. No voy a ser una vez que al marginarlo de esto nos encontremos con la sorpresa de que la forma en que se ha legislado no es lo que más nos conviene, no es lo que más nos representa. En cambio, si participamos de esto podemos ser un consejero oportuno frente a estos cambios, ¿ya? Y entendiendo esta cosa, estamos en un tiempo plural, hay un pluralismo. Eso quiere decir que hay una diversidad de opiniones. El mundo evangélico no está llamado a callar estas opiniones y no está tampoco llamado a enfrentar violentamente estas opiniones. El valor del mundo evangélico es el respeto frente al otro, escuchar al otro, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, aclarar lo que está, ¿cierto?, un poco en la nebulosa, que está un poco, ¿cierto?, no claramente definido, a partir de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Aclarar estos principios que tienen que ver con la vida, con la justicia, con la libertad, con los derechos, desde el punto de vista bíblico. Un tema que nos debe importar a todos junto al pastor Claudio Colombo Fuenzalida, aquí en la iglesia, ¿cierto?, Alianza Cristiana y Misionera. Para finalizar, como siempre, pastor, lo hacemos con una oración que va a tener la oportunidad de dirigirla. Muy bien, oremos al Señor. Amén. Señor, te agradecemos este espacio de poder conversar temas que son importantes para nosotros. Estamos en esta sociedad, Señor, nos vemos identificados con este país. Copia feliz del Edén, dice nuestro himno, y queremos, Señor, presentártelo. Queremos encomendarte este país en tus manos para que pueda crecer, pueda ser un país que promueva la libertad, promueva, Señor, la igualdad, promueva la justicia, Señor. Y también danos la sabiduría para poder ser un actor importante en estos cambios que se están produciendo. Danos el amor, danos la paciencia, danos la tolerancia para poder proponer nuestros principios desde la palabra de Dios y que sean de bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartiendo, visitando las iglesias, aquí las pantallas de Canal 2, la televisión por cable. Muchas gracias. Muchas gracias.